mensaje, supongo. Vale. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, buenos días, Elena. Silvia, estamos aquí en familia. Muchísimas gracias por vuestro Muy tiempo bien. y por asistir. Y bueno, la idea de hoy es, queríamos compartir un poco, bueno, nuestra experiencia y un poco las referencias que vemos para analizar impactos en sostenibilidad y circularidad en proyectos de innovación. ¿Vale? Ujú. Entonces, como estamos tres, en cualquier momento que tengáis alguna duda, comentario o otra cosa, me paráis y comentamos, ¿vale? Porque aquí estamos en familia, ¿vale? Entonces, Muy bien, gracias. bueno, lo primero es un poco el por qué, ¿no? Un poco un análisis de contexto y por qué tenemos que empezar a trabajar en analizar los impactos en sostenibilidad y economía circular en los proyectos de innovación, ya sean proyectos de innovación que vengan por instrumentos de financiación públicos o proyectos de innovación privados. Y luego un poco contaros pues, algunas referencias de instrumentos de financiación que empiezan a poner requisitos para evaluación de impacto y contaros un poco el enfoque que nosotros tenemos para hacer esto y algunos ejemplos de aplicación de algunos proyectos concretos en los que ya lo estamos haciendo o lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos tiempo, estamos los tres aquí y así que me paráis cuando queráis, no hace falta que esperemos hasta el final. Vale, bueno, el por qué, ¿no? Siempre, digamos, nosotros nos gusta un poco situar el tema y analizar un poco el por qué estamos hablando hoy de esto y por qué en este caso tenemos que trabajar en analizar los impactos, ¿no? En los proyectos de innovación. Bueno, si estáis un poco cerca de la sostenibilidad y economía circular, que en el caso de Silvia lo sé desde hace muchos años, bueno, en los últimos años se han ido desarrollando diferentes iniciativas, ya sean legislativas, acuerdos internacionales, estrategias a nivel europeo, que luego van cayendo a los diferentes Estados miembros y más o menos en nuestro día a día, en el nivel empresarial, pues tenemos que empezar a escuchar diferentes palabras nuevas y ver cómo vamos implementando estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que de sostenibilidad se empieza a hablar en el año 87 y luego ha habido diferentes cumbres del planeta donde se van definiendo diferentes acuerdos a nivel internacional. Aquí lo principal desde el 2015 es el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya establece una referencia de indicadores incluso y metas a los que organizaciones y países pueden o deberían, ¿no? Ir alineando sus estrategias y sus caminos a largo plazo y sobre todo el Plan de Acción de Economía Circular del 2015, ¿no? A partir de ahí se han ido sucediendo diferentes estrategias, directivas a nivel europeo y lo fundamental es un poco la publicación del Pacto Verde Europeo en 2000, a finales del 19-20, que empieza a recopilar y ordenar un poco todas las iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente y da un poco una visión general y un objetivo común a largo plazo para el desarrollo de todos los sectores, ¿no? Digamos, empresariales y también de la sociedad, ¿no? Entonces, esto fundamentalmente nos marca un camino en el Pacto Verde Europeo, que es que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Y aquí, en esas palabras de climáticamente neutra, ya nos están indicando un parámetro, ¿no? El tema de la huella de carbono o emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto significa que tenemos que trabajar de aquí a 2050 en tratar de reducir las emisiones y aquellas que no podamos reducir, pues de compensarlas, ¿no? Esto aplica un poco este objetivo a los países miembros, a las administraciones públicas, a gobiernos y también a empresas, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, aquí ya nos están hablando de impacto, ¿no? Nos están hablando de que tenemos que empezar bueno, para reducir y compensar, obviamente lo que tenemos que hacer es medir, ¿no? Y ya sea a la hora de desarrollar productos y servicios que van a estar en el mercado a corto plazo y también a la hora de desarrollar proyectos de innovación, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevas actividades y demás, ¿no? Entonces aquí ya es el primer punto que a nivel europeo nos marca un objetivo muy claro respecto a un impacto fundamental que es las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto es aplicable a diferentes, es una estrategia transversal a nivel europeo que aplica a gobiernos, estados, administraciones públicas y empresas y un poco
es transversal porque también aplica a diferentes áreas de actividad, ¿no? Desde la protección de la biodiversidad, todos los sistemas de desarrollo de productos de alimentación, agricultura, en la industria, acción climática para tratar de luchar contra el cambio climático y todo el sector de edificación, construcción, energía y, por supuesto, transporte, ¿no? O sea, no, cuando hablamos un poco de analizar impactos en proyectos de innovación, estamos hablando de que es transversal, ¿no? Igual en algunos casos puede ser más o menos complicado, pero aplica un poco a cualquier actividad que hagamos relativa a innovación o desarrollo de tecnología, que al final su implementación pues, pueda ser en uno o en varios sectores de estos, ¿no? O sea, que por una parte tenemos un objetivo claro, que es reducir y compensar huella de carbono, o sea, un impacto, y por otra parte vemos que esto es transversal y aplicable a cualquier actividad, ¿no? No estamos hablando solo de tecnología o cosas muy tecnológicas, sino de cualquier aspecto, ¿no? Ya sea un alimento o un nuevo producto o textiles incluso. O sea que esto es transversal. Otra de las cosas que obliga a las empresas a empezar a medir sus impactos es todo lo que hay relativo a la obligación que de momento tienen las grandes empresas para reportar su desempeño en sostenibilidad, ¿no? Y son todas las directivas de información corporativa en materia de sostenibilidad. Y más allá de todo el texto que hay aquí, lo fundamental es que ahora mismo las empresas cotizadas tienen que reportar su desempeño en sostenibilidad cada año junto con sus cuentas anuales y, bueno, tienen obligaciones de reportar decenas de indicadores de impacto, ¿no? Y una relevante y alineado un poco a todo esto del Pacto Verde Europeo sería la huella de carbono, ¿no? Pero habría otros. Entonces, esto ya implica que desde el punto de vista legislativo ya las grandes empresas tienen que reportar lo que hacen en términos de sostenibilidad y economía circular y particularmente en algunos impactos como, por ejemplo, la huella de carbono, ¿no? Esto también hace que estas grandes empresas a sus cadenas de suministro les empiecen a pedir muchísima información, luego veremos algún ejemplo, y por lo tanto cualquier desarrollo de tecnología que vaya a ser implementada o implementable en estas grandes empresas, pues, o sea, no es obligatorio, pero sí que es conveniente que empecemos a pensar en cuáles son los impactos que puede tener la implementación de esa tecnología o ese producto nuevo o ese servicio nuevo sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Porque al final estas empresas nos irán pidiendo información a medida que vayan, digamos, cayendo los requisitos a empresas medianas y empresas más pequeñas, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales a la hora de reportar el desempeño en sostenibilidad de estas grandes empresas es un concepto que se llama taxonomía de finanzas sostenibles. Aquí la Unión Europea hace unos años desarrolló un trabajo, hizo un esfuerzo por tratar de clasificar eh, qué es una actividad sostenible, ¿no? Entonces, definió 6 objetivos que son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible de recursos, transición hacia una economía circular, prevenir y controlar la contaminación y reducir los residuos y proteger y recuperar la biodiversidad, ¿no? Estos objetivos son objetivos contra los que estas grandes empresas de momento tienen que reportar su desempeño, es decir, las empresas desde el punto de vista financiero tienen que decir qué están haciendo para mitigar el cambio climático, qué están haciendo para adaptarse y qué están haciendo para contribuir a la transición hacia una economía circular, ¿no? Por lo tanto, ya hay objetivos claros que esto está estipulado en diferentes regulaciones y con indicadores muy claros relativos a impactos, ¿no? Aquí fundamentalmente estamos hablando de impactos ambientales, pero en los reportes de sostenibilidad que comentaba antes, las empresas tienen que reportar su desempeño en las 3 dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? En los aspectos sociales, en los aspectos económicos y también en los aspectos ambientales. Y por supuesto, desde el desarrollo, publicación del primer plan de acción de economía circular allá por 2015, que se actualizó en 2020, alineado un poco al Pacto Verde Europeo, de alguna manera esto nos marca un mapa de cómo tendríamos que desarrollar actividades, modelos de negocio, productos y servicios en el futuro, ¿no? Que al final, digamos, que define, aparte de ir desarrollando diferentes directivas y legislaciones
se desarrollan un montón de instrumentos de financiación a nivel europeo y un montón de fondos que van cayendo a los diferentes Estados miembros, incluso a comunidades autónomas o regiones, incluso ciudades alineadas a todo esto, ¿no? Entonces, todos los instrumentos de financiación a nivel europeo están alineados primero al Pacto Verde Europeo y luego a este Plan de Acción de Economía Circular, y por lo tanto tenemos que tratar de desarrollar tecnologías que vayan alineados a esto, ¿no? Entonces, cualquier desarrollo de tecnología, proyecto de innovación que vaya alineado a esto, tenemos que tener en cuenta en cómo analizar el impacto y cómo analizar cuál es su alineación a este mapa, ¿no? Recordamos un poco que la economía circular trataría de equilibrar un poco los recursos que obtenemos del planeta, en el sentido de que tratemos de analizar los impactos ambientales que provocamos por extraer ciertos materiales. Una vez que extraemos esos ciertos materiales, tratar de mantenerlos en el sistema, ya sean materiales tecnológicos o materiales biológicos, y por lo tanto reducir además en todo el proceso los residuos y emisiones que se van produciendo, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de impactos, ¿no? O indicadores relativos a... Aquí viene más... relativos a eliminar residuos y emisiones. Buenos días, Carla. Y de alguna manera también los instrumentos de financiación empiezan a pedir información relacionada con cómo se alinea ese desarrollo o proyecto de innovación a este mapa y a este modelo económico, que es la economía circular. Con todo esto, todo este desarrollo de inicialmente esta estrategia del Pacto Verde Europeo y todo el desarrollo de diferentes directivas, legislaciones e instrumentos de financiación que acompañan a la implementación de estas estrategias y directivas, cada vez más se van sucediendo modelos de negocio que van un poquito más allá de la sostenibilidad, que entendida en este caso como generar un impacto neutro, ¿no? Entonces, ya no estamos o deberíamos estar en modelos de negocio convencionales en los cuales estamos provocando impactos negativos en la parte social y ambiental, sino que poco a poco se demandan en estos proyectos de innovación el desarrollo de modelos de negocio, productos, servicios o tecnología que al final, a largo plazo, provoquen un impacto positivo tanto en la parte social como ambiental, ¿no? Y, por supuesto, la parte económica, porque si no, no serán rentables y no llegan al mercado, ¿no? Por lo tanto, hasta aquí un poco tenemos el marco general del Pacto Verde Europeo que nos marca el camino y un objetivo claro relativo a un impacto, que es las emisiones o huella de carbono. Después tenemos el Plan de Acción de Economía Circular y todos los instrumentos de financiación que se van alineando un poco tanto al Plan de Acción de Economía Circular, que está un poco aquí, como al Pacto Verde Europeo. Y dentro del Plan de Acción de Economía Circular, una cosa fundamental que se publicó el año pasado es la regulación de ecodiseño para productos sostenibles, ¿no? Aquí se marca una prioridad muy clara relativa a que tenemos que diseñar de manera sostenible productos. Se establecen diferentes cadenas de valor clave como electrónica, baterías, envases, plásticos, textiles, construcción y alimentación. Y esta regulación, que ahora veremos un poquito más en detalle, empieza a establecer requisitos relativos a cómo tenemos que diseñar los productos de una manera más sostenible, ¿no? Y también establece requisitos para calcular ciertos impactos, ¿no? Entonces, está fundamentalmente orientado a productos, ¿no?, que vayan a salir al mercado, pero si estamos pensando en desarrollar tecnologías o nuevos productos, nuevos servicios en proyectos de innovación, tenemos que tener en mente que al final el producto que implemente esa tecnología, o si es un nuevo producto que se va a implementar o se va a implementar en el mercado, deberá alinearse a todo esto, ¿no? Por lo tanto, cuanto antes empecemos a pensar cuáles son los impactos de ese producto, de ese servicio o la implementación de esa tecnología, disminuiremos un riesgo de no estar alineado a una regulación y de alguna manera será mucho más sencillo implementar el mercado porque al final tendremos, digamos, los análisis hechos, ¿no? Aparte, comentar también que este plan de economía circular que se actualizó en 2020, en este nuevo mandato de la Unión Europea, se quiere, digamos, dar un salto de ser plan a una ley. Veremos en qué términos se desarrolla esta ley. De momento
hay una propuesta de hacer una ley de economía circular y lo que sí está claro es que muchas veces cuando queremos hacer proyectos de innovación pues para aprovechar un residuo y convertirlo en un subproducto, reutilizarlo, pues en ocasiones las legislaciones actuales son un freno o un obstáculo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se quiere trabajar en esta ley es que un poco todas las legislaciones se vayan alineando un poco a ese mapa que veíamos antes y que faciliten o al menos no penalicen nuevas tecnologías y nuevas ideas que vayan orientadas a todo esto. Perdón, me he ido mucho. A ver. Vale. Un poquito más de detalle sobre esta regulación de ecodiseño. Más sobre esta regulación de ecodiseño de productos sostenibles. De momento lo que se ha definido y el reglamento se aprobó en abril de 2024 son requisitos marco para diseñar productos de una manera más sostenible y orientados a esta economía circular, que vayan orientados a desarrollar productos que sean más durables, más fiables, que se puedan reutilizar, que se fomente la reparación, la renovación, la refabricación incluso, que utilicemos los materiales y recursos como la energía de una manera mucho más eficiente y sobre todo que se analice el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de esos productos, incluidas sus huellas de carbono y ambientales, ¿no? Con lo cual, aquí también nos está marcando un impacto claro, ¿no? Sobre todo en la parte ambiental, y es que cuando desarrollemos un producto, en el futuro tengamos que calcular estos impactos ambientales, ¿no? Como decía, esto define un marco general que se da a aplicar a diferentes productos y un poco lo que queda por desarrollar es cómo se definirán estos requisitos marco a productos de una manera particular, ¿no? No es lo mismo definir estos requisitos para una batería de un vehículo, una batería eléctrica de un vehículo, o una mesa, o un ordenador, o un envase, o otro tipo de productos como un producto de construcción, ¿no? Entonces, en este caso, lo importante es conocer que ya tenemos esos requisitos a nivel marco y que hay un plan para aterrizar todos estos requisitos marco en requisitos específicos aplicables a diferentes categorías de producto. Todo esto será desarrollado de aquí a 2030, al menos ese es el plan hasta ahora, y desde 2024 se está trabajando en diferentes hojas de ruta para aterrizar estos requisitos marco, digamos, a cadenas de valor clave, ¿no? Entonces, es cómo se va a aterrizar estos requisitos a los textiles, a productos de construcción o a electrónica. Eso se va a trabajar durante hojas de ruta de 3 años y esos son, de momento, los productos clave en los que se está trabajando ahora mismo. Y también en los productos intermedios de alto impacto, ¿no? O sea, productos intermedios les llama a los materiales, ¿no? Acero, cementos, productos químicos, plásticos, etcétera. O sea que estos requisitos no solo aplicarán a productos finales o productos de uso, ya sea para consumo o productos para B2B, digamos, sino también a materiales que utilizamos o que se utilizan en la mayoría de los productos que nos rodean. Entonces, por otra parte, en este caso ya nos están definiendo requisitos mucho más específicos a la hora de diseñar un producto y serán mucho más específicos en los próximos años para cada tipo de producto, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una referencia clara de a dónde nos tenemos que alinear o en qué tenemos que pensar cuando desarrollamos un proyecto de innovación, una nueva tecnología, un nuevo producto o un nuevo servicio, ¿no? Vale. Otra de las cosas, perdón, que se marcan en esta regulación es el concepto de pasaporte digital de producto. Imaginaros ahora mismo que en vuestro ordenador tenéis un código QR, pincháis a ese código con el móvil y somos capaces de acceder a información relativa a trazabilidad de ese producto y sus componentes y también de los impactos ambientales que se han generado hasta el momento en el que estamos utilizando este producto, ¿no? Entonces, esto va a ser un sistema en el cual cada agente de la cadena de valor tenga que incorporar ciertos datos sobre trazabilidad, origen de componentes, operaciones que han hecho sobre ese producto, impactos ambientales que han generado en su actividad y, por lo tanto, otra vez más nos están hablando de que vamos a tener que medir impactos, ¿no? Cuando desarrollemos un producto. Entonces, otra vez nos lleva a pensar que cualquier tecnología, proyecto de innovación que vaya a ser implementable en un producto o en un servicio,
pues tenga que estar alineado a todo esto, ¿no? Luego ya veremos cómo en esas hojas de ruta para aterrizar estos requisitos marco, requisitos específicos, se definirá qué tipo de información tiene que ir en estos pasaportes digitales de producto y qué información tiene que subir y a dónde cada uno de los agentes de la cadena de valor que, digamos, toque un producto, ¿no? Ya lo hemos visto. Por otra parte, digamos, viniendo un poco del Pacto Verde Europeo, ¿no? Que nos marca un requisito claro sobre descarbonización o reducir carbono neutral o reducir emisiones de carbono. Esto lleva a que pues, los diferentes Estados miembros, gobiernos e empresas, ¿no? Porque están obligadas a reportar lo que hacen en sostenibilidad y economía circular, pues tengan que definir sus estrategias de descarbonización, ¿no? Para eso van a tener que trabajar con las cadenas de suministro y pedir mucha información. Digamos, un aspecto clave va a ser el análisis del ciclo de vida y certificaciones de declaración ambiental de producto que van a certificar que se ha hecho un análisis de impacto ambiental y que ha sido verificado por una tercera parte acreditada. Y todo esto también, digamos, va acompañado de diferentes leyes, al menos en España, ¿no? Que van, de alguna manera, incidiendo a que se calcule la huella de carbono, a que haya proyectos para compensar, a que haya proyectos para reducir, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí no solo, digamos, estas grandes estrategias, sino que al final las empresas privadas también están desarrollando sus estrategias de descarbonización y eso implica que tengan que empezar a medir, sobre todo, huella de carbono, ¿no? Y otros impactos ambientales, y el desarrollo de proyectos de innovación para descarbonización pues va a ser fundamental en el futuro, ¿no? Aquí, ya sea a nivel de organización o a nivel de producto, las empresas van a tener que trabajar en calcular esa huella de carbono, reducirla y al final compensarla. Y no me voy a meter a la parte de producto porque al final teníamos que hacer un análisis del ciclo de vida, pero como he comentado antes, las certificaciones de declaraciones ambientales de producto, que al final lo que certifica es el análisis del ciclo de vida y el análisis de los impactos ambientales, cada vez está más presente en diferentes sectores y por lo tanto es importante bueno, tener en cuenta eso a la hora de pensar en esos proyectos de innovación. A nivel de organización, la tendencia ahora mismo es que las empresas calculen sus emisiones en los alcances 1 y 2, que fundamentalmente es los combustibles fósiles que utilizan, ya sea en calderas, hornos o vehículos que sean propiedad de la organización, y también en las emisiones indirectas provocadas por el consumo de electricidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas están en este punto porque el alcance 3 conllevaría calcular el resto de todas las emisiones que se provocan por los materiales que están utilizando para desarrollar sus productos, el transporte de las materias primas, la utilización de productos y servicios por terceros, viajes de trabajo y demás, ¿no? Entonces, ahora mismo, a nivel en España, bueno, hay una parte importante de empresas que empiezan a calcular su huella de carbono, ¿no? O sea, aproximadamente, bueno, esto es un informe de la COE, pero de todas esas empresas que calculan su huella de carbono en alcance 1 y 2, hay muy poquitas o menos que calculan el alcance 3, ¿no? Entonces, para reducir la huella de carbono en alcance 1 y 2, al final tenemos que trabajar en instalaciones de energía, ¿no? Cambiar nuestros sistemas energéticos y tratar de instalar energías renovables o el cambio de los vehículos, y eso requiere altas inversiones y las soluciones más o menos ya están ahí, pero a la hora de tratar de reducir el alcance 3, pues tenemos que trabajar con la cadena de suministro, buscar materiales alternativos, analizar mejores opciones para reducir la generación de residuos y gestionarlos de una mejor manera. Y eso conlleva pues, acciones desde el diseño, la tecnología, la mejora de procesos y desarrollar una cadena de suministro sostenible, ¿no? Entonces, hasta aquí, un poco por resumir, tenemos la referencia, bueno, de todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora, sobre todo a nivel europeo, la referencia clara del Pacto Verde Europeo que nos marca un punto claro hacia dónde tenemos que ir, nos ha hablado de un impacto concreto, que es la huella de carbono,
Tenemos que esa estrategia del Pacto Verde Europeo también trata de construir una sociedad más justa y por lo tanto ahí se ven un poco los impactos, los aspectos sociales. Y después, relacionado con el plan de acción de economía circular, el diseño y la descarbonización, pues vemos que todo nos va a llevar a medir impactos, ¿no? Sobre todo en la parte ambiental y sobre todo muy centrados en el tema de la huella de carbono, ¿no? A partir de aquí, bueno, os quería dar algunas referencias a nivel internacional y a nivel europeo que pueden ayudar a alinear un poco, a identificar qué impactos puedo medir en sostenibilidad y economía circular en los proyectos de innovación. Una fundamental es a nivel internacional, ¿no? Que eso nos puede ayudar a calcular los impactos que mi proyecto de innovación puede generar en mi región o en mi país o en aquella región o país en las que se vaya a implementar. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Esto, como seguro que sabéis, se publicó en 2015, define 17 objetivos para tratar de construir una sociedad más justa y que sea más respetuosa con el medio ambiente. Y dentro de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible se definen unos indicadores muy concretos, ¿no? Entonces, bueno, este es simplemente un ejemplo de algunos indicadores del objetivo de desarrollo 12, pero aquí sí que vemos que estos indicadores se toman como referencia, sobre todo para los países. Los países tienen, digamos, sus objetivos o gran parte de sus estrategias alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible o al menos una estrategia de desarrollo sostenible y por lo tanto los instrumentos de financiación que provengan de fondos públicos en muchas ocasiones nos pedirán que se alineen a ciertos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, cómo nuestro proyecto de innovación está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible y concretamente a cada una de las metas, ¿no? Por lo tanto, esto ya nos da una referencia cuando hagamos proyectos de innovación financiados públicamente, de que tenemos que estar preparados para tratar de identificar cómo mi proyecto puede contribuir a diferentes metas de diferentes objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque no solo tiene por qué impactar en uno o dos objetivos de desarrollo sostenible. Referencias más específicas. A nivel europeo, hace un par de años la Unión Europea definió un cuadro de mando de resiliencia, digamos, y identificó diferentes indicadores relacionados con vulnerabilidades y capacidades de los diferentes Estados miembros, que serían estos, para identificar cómo cada uno de los Estados miembros está preparado para la transición digital, para una transición socioeconómica y para una transición verde, ¿no? Por lo tanto, aquí también tenemos otra indicación, otra referencia de algunos impactos que pueden ser importantes a analizar o a medir en los proyectos de innovación, ¿no? Y de hecho, hay muchos proyectos de innovación a nivel europeo que tratan de alinearse o al menos medir cómo están contribuyendo a, por ejemplo, pues las emisiones de CO2 en el transporte, ¿no? Esto sería uno, ¿vale? Entonces, esto es otra referencia que no es obligatorio tampoco, ni los objetivos de desarrollo sostenible. Si no te lo ponen en los pliegos, pero normalmente lo empiezan a poner en los pliegos, por lo tanto, eso, otra referencia a tener en cuenta, ¿no? Otras referencias mucho más específicas de proyectos de innovación, ¿no? La Unión Europea lleva desarrollando un instrumento de innovación que se llama Innovation Fund desde hace ya unos años y en este caso los proyectos son seleccionados basados en diferentes criterios, ¿no? Como pues, el grado de innovación, la viabilidad, la escalabilidad, la eficiencia del coste de lo que estás desarrollando, etcétera. Pero uno de los aspectos para los que el proyecto es elegible o no es el potencial de las emisiones de gases de efecto invernadero que ese proyecto va a evitar, ¿no? Entonces, si ese proyecto no evita emisiones de gases de efecto invernadero y hay una puntuación de los diferentes aspectos, ese proyecto no va a estar financiado por este instrumento, ¿no? Aquí hay una serie de metodologías muy específicas sobre cómo hay que hacer esto y en este caso en concreto, digamos que la financiación depende de esta verificación de las emisiones que emites, ¿no? Si tú cuando
estás planteando el proyecto, dices que vas a evitar 2.000 toneladas de CO2 y luego, durante el desarrollo del proyecto, tienes que volver a calcular eso en una escala mucho más real. Si eso no está alineado a lo que tú dijiste en el inicio, pues parte de la financiación está en riesgo, ¿no? Por lo tanto, aquí ya se ve que no solo es que en el pliego te digan, vale, dime cómo tu proyecto va a ayudar a reducir ciertos impactos, sino también que la financiación depende de lo que estés haciendo, ¿no? Y, por supuesto, su proyecto será elegido o no en función de cuántas emisiones evite, ¿no? Bueno, otro instrumento así muy general a nivel europeo, que es el Horizon Europe, que por supuesto está alineado al Pacto Verde Europeo y al Plan de Acción de Economía Circular, son proyectos que están alineados, están movidos por el impacto y aparte, obviamente, que tienes que evaluar cuál es el impacto científico, ya te empiezan a pedir cuál es el impacto en la sociedad, ¿no? O sea, cómo de alineado está todas las políticas europeas y un poco analizar un poco cuáles son los beneficios de impacto en la sociedad, ¿no? También se empiezan a introducir cosas como cuánto empleo se va a generar normalmente cada vez más en todas las propuestas de proyectos europeos dentro de este instrumento, pues ya se empiezan a incluir un análisis de impactos ambientales, un análisis de impactos socioeconómicos y análisis de impactos en sostenibilidad y economía circular también. Otra referencia más nacional, ¿no? En España, de los proyectos PERTE, que son los proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica, que está financiado por fondos europeos también, ¿no? Aquí ya se empiezan a evaluar aspectos en las dimensiones económicas, social y ambiental, ¿no? Y volvemos al tema de la reducción de emisiones y volvemos a medir el uso sostenible de los recursos, empezamos a evaluar cuál va a ser el impacto de ese proyecto en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, en reducción de desigualdades, y en creación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? En el impacto económico. Y una cosa más particular aquí en Navarra, por ejemplo, para proyectos estratégicos de I+D, pues aparte del impacto económico obvio de los resultados esperados del proyecto en la región, nos empiezan a pedir que evaluemos cuál es la contribución de este proyecto a la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la región y también cómo ayuda este proyecto en la transición hacia una economía circular, ¿no? Por lo tanto, tenemos referencias que nos van indicando cómo o que nos ponen una referencia de indicadores incluso o cómo tendríamos que alinear nuestros análisis de impactos, ¿no? en proyectos de innovación desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una referencia internacional, que sobre todo está presente en los instrumentos de financiación públicos, y otras referencias como el Innovation Fund o otros Horizon Europe o, digamos, instrumentos nacionales que nos empiezan a pedir que analicemos impactos en las tres dimensiones, ¿no? Impactos económicos, impactos ambientales e impactos sociales. Vale, y esta última parte, lo que queríamos compartir con vosotras es un poco cuál es el enfoque que nosotros damos y algún ejemplo de aplicación, un poco de nuestra experiencia en los últimos años, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que cuando analizamos los impactos en sostenibilidad y circularidad, hay que hacerlo desde dos perspectivas, de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos que pensar en cuáles son los impactos a nivel de proyecto, es decir, cuáles serían los impactos que tendría la implementación de esa tecnología o de los resultados del proyecto a largo plazo en un mercado, ¿no? Entonces, en este caso, aquí trataríamos de medir cuál es el impacto social, económico y ambiental de la implementación de esa tecnología o de ese proyecto de innovación a largo plazo y también de la circularidad, ¿no? Por lo tanto, una parte es medir el impacto del proyecto en sí, ¿no? Y también medir los impactos de cada producto o cada tecnología, ¿no? Al final, si estamos desarrollando una tecnología es para ser utilizada en un proceso de fabricación o en un producto o en un servicio y eso hará que
esa implementación de tecnología cambie el ciclo de vida de esos productos o esos servicios, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que analizar si estoy desarrollando pues un nuevo textil, un nuevo tejido, cuál sería la implementación de ese tejido en diferentes productos a lo largo del ciclo de vida de esos productos, ¿no? A la hora de analizar la realidad, ¿no? Porque esa tecnología, ya sea en un proceso o en un producto, al final se implementará en un ciclo de vida de algo y provocará un impacto, ¿no? En cada uno de los productos, ¿no? Porque eso va a ser importante para el usuario de esa tecnología, ¿no? O para vender esa tecnología o para desarrollar un poco la comercialización de esa tecnología o de ese nuevo producto, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que está generando este producto por unidad o esta tecnología en tu proceso o en tu producto? Y por otra parte, aparte de la perspectiva de proyecto, producto, tecnología, una de las cosas que nosotros pensamos es que desde las fases iniciales del desarrollo de la tecnología tenemos que identificar cuáles son los parámetros críticos, porque a la hora de hacer el escalado, la industrialización o incluso la comercialización de esa tecnología o utilización en el mercado, tenemos que ser capaces de comunicar eso, ¿no? Pues yo puedo estar en mi laboratorio desarrollando una tecnología en lab scale, pero después eso tiene que escalarse para llegar al mercado, ¿no? Entonces, ese agente que vaya a desarrollar la industrialización o comercialización necesita saber claramente cuáles son los parámetros críticos, porque luego en sus procesos tendrá que o podrá tomar ciertas acciones para reducir los impactos a lo largo del ciclo de vida de eso que desarrolle o produzca, utilizando los resultados de este proyecto de innovación o de esta tecnología, ¿no? Entonces, es importante a la hora de cuando estamos pensando en nuestro laboratorio y haciendo muestras o pruebas o a una escala de preserio, por ejemplo, empecemos a identificar los parámetros críticos en impacto, sobre todo ambiental, pero en todos los impactos, para que luego en la industrialización y comercialización no haya sorpresas y, por supuesto, tengan información para seguir tomando acciones para que el impacto al final, a largo plazo, de implementar esa nueva tecnología o los resultados del proyecto, pues sean lo mejor posibles, ¿no? Incluso tratar de pensar en causar o provocar impactos positivos, ¿no? Eh, este es un ejemplo de aplicación en el que estamos desarrollando todo esto. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea, un presupuesto de 6 millones, que hay 17 partners y aquí lo que se está tratando de desarrollar, nosotros somos uno de los partners que llevamos el paquete de evaluación en sostenibilidad y circularidad, lo que se trata de desarrollar aquí es, al final, nuevos ingredientes y nuevos productos alimentarios basados en algas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues tratando de cultivar en procesos de acuacultura diferentes especies de pescado y realimentar un poco el crecimiento de esas especies con microalgas y macroalgas y a partir de aquí extraer diferentes, digamos, ingredientes, ¿no? Por ejemplo, proteínas alternativas o otros ingredientes o incluso qué podemos hacer con los residuos del procesado del cultivo de los peces para ir incorporando en diferentes productos, ¿no? Entonces, en todo este desarrollo, desde el desarrollo de la tecnología hasta la extracción de los procesos de extracción para obtener nuevos ingredientes, para utilizar nuevos productos, pues estamos tratando de utilizar este enfoque, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que el análisis de sostenibilidad y circularidad lo hemos partido en primero ver los impactos socioeconómicos y luego los impactos de sostenibilidad y circularidad que añaden un poco los impactos ambientales, ¿no? Pero aquí ya estamos diferenciando el análisis de impactos a nivel de proyecto y a nivel de ingredientes y productos. Y en este caso, una de las cosas más importantes es analizar las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés a lo largo del desarrollo de esta tecnología desde el punto de vista de sostenibilidad y circularidad, ¿no? Por mucho que nosotros pensemos en identificar diferentes categorías de impacto en la parte económica, en la parte social o después en la parte ambiental, necesitamos saber qué información van a necesitar los diferentes grupos de interés, por ejemplo, los productores de productos alimentarios al final, relativo a qué indicadores o en qué fases del desarrollo de la tecnología o del producto van a necesitar esa información, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo empezar a trabajar en conocer qué es lo que necesitan, ¿no?
Luego, a nivel de proyecto, hemos tratado de identificar cuáles serían las categorías, tanto en la parte, categorías de impacto, tanto en la parte económica como en la parte social. Ahora os explicaré un poco más en detalle. Y luego, al final, ver cómo estas categorías de impacto y los indicadores que vamos a definir para cada una de las categorías de impacto, cómo se alinean un poco a políticas o estrategias internacionales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del impacto a nivel de proyecto, en la parte de impactos socioeconómicos, bueno, nosotros en este proyecto hemos definido en categorías de impacto económico cuál es, por un lado, la productividad de residuos y recursos, es decir, tratar de medir cuál es la recirculación del agua o la productividad que obtenemos del agua y los residuos que estamos generando o minimizando en todos estos procesos. Y por la otra parte, digamos, cuáles son las oportunidades de mercado, ¿no? O el potencial de negocio de todo esto, ¿no? Y esto es importante porque al final, si estamos desarrollando productos y somos capaces de validar una tecnología o el desarrollo de una tecnología, pero si luego no vemos que tiene una penetración en el mercado o no hay una parte del mercado que pueda ganar, al final esta tecnología no se utilizará, ¿no? Esto en la parte de categorías de impacto económico. Y en la parte de categorías de impacto social, bueno, aquí hemos identificado un poco a nivel de proyecto cuáles son los empleos que se podrían generar de una manera potencial si este proyecto se implantara, los resultados de este proyecto se implantaran a una escala global. Por supuesto, este proyecto, una de las cosas que persigue es tratar de desarrollar proteínas alternativas y, por lo tanto, ver cuál es la contribución del proyecto a mejorar esta disponibilidad de proteínas alternativas. Y luego, otros indicadores como, bueno, desde el punto de vista de divulgación y generación de conocimiento, ¿no? Tratar de medir un poco a qué llegamos, cómo llegamos y tratar de incidir en esa tarea educacional, ¿no? Y luego una cosa importante es cuáles son los costes que evitaríamos a la sociedad, ¿no? Y esto viene derivado de si tú estás evitando huella de carbono comparado con productos convencionales, empieza a haber referencias para, digamos, transformar cada tonelada de huella de carbono en costes para la sociedad, ¿no? Costes en infraestructuras para mitigar el cambio climático, costes de sanidad, proteger la salud, etcétera, etcétera, que al final, si la calidad del aire que tenemos en nuestras ciudades va empeorando, al final la sociedad tiene que incurrir en diferentes costes para tratar de mitigar todos esos impactos negativos, ¿no? Entonces, aquí a nivel de proyecto, en la parte de económica y social, hemos trabajado así. Y en la parte de sostenibilidad y circularidad, en la cual lo que estamos haciendo es incorporar el análisis de impactos ambientales en diferentes categorías y el análisis de impactos en circularidad. Aquí el enfoque es el mismo a nivel de proyecto y lo que estamos haciendo digamos, los impactos ambientales, bueno, de todos los impactos ambientales que el proyecto está trabajando para reducir, lo que hemos identificado es sobre todo cuál es la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero potencial de la implementación de estos ingredientes y productos en el mercado cuando se comercialicen, ¿no? Y cuáles las emisiones emitidas en comparación con productos convencionales o con alternativas convencionales, ¿no? También aquí hemos añadido un poco el impacto relativo al uso y consumo de agua y al uso, al uso del suelo, ¿no? Cuánto suelo necesitas para desarrollar, por ejemplo, 1 kilo de proteína, ¿no? Y en la parte de circularidad, aplicable un poco a lo que estamos haciendo, pues tratar de medir la recirculación de agua, la minimización de residuos y la valorización de residuos, ¿no? Uno de los enfoques del proyecto es un Zero Waste Approach y por lo tanto tenemos que empezar a medir de todos esos residuos que se van generando cómo los estamos recirculando o valorizando, ¿no? Y después de analizar a nivel de proyecto, ¿no? Que era una de las perspectivas iniciales, digamos, a nivel de ingredientes y productos, pues lo que tratamos de ver, tanto en la parte socioeconómica como en la parte de sostenibilidad y circularidad, es el análisis del ciclo de vida de esos ingredientes o productos para tratar de analizar cuál es el impacto social, cuál es el coste del ciclo de vida de los ingredientes y productos y también los diferentes impactos ambientales y entre ellos la huella de carbono de los ingredientes y productos, ¿no? Luego ya podemos hacer un análisis de circularidad del ciclo de vida de los productos y un análisis de sostenibilidad del ciclo de vida de los productos
cuando calculemos el impacto social, el impacto económico y los impactos ambientales. Bueno, aquí al final esto es un poco una metodología, un poco los pasos que nos estamos dando y siguiendo para hacer ese análisis de sostenibilidad y circularidad del ciclo de vida de estos ingredientes y productos, ¿no? Desde el mapeo de las diferentes operaciones, el análisis de circularidad, el análisis de sostenibilidad en las 3 dimensiones, para tratar de tener una puntuación global en sostenibilidad, ¿no? Y luego, digamos, combinarlo con la circularidad y tratar de identificar en esas primeras fases de desarrollo de la tecnología cuáles son los parámetros críticos relacionados con sostenibilidad y circularidad para que luego en los procesos de escalado, industrialización y comercialización se tenga claro en dónde tendríamos que trabajar para seguir reduciendo todos estos impactos o provocando impactos positivos si los hubiera, ¿no? Y al menos pues, que tengamos esa información para que luego los usuarios finales de esta tecnología o estos ingredientes o productos pues, sean capaces de medirlo y comunicarlo sobre todo, ¿no? Y luego, digamos, siguiendo la perspectiva desde la tecnología del mercado, un poco lo que os he comentado antes es que desde los procesos de desarrollo de tecnología y demostración, ¿no? Que en este caso son procesos de cultivo, en el cual estamos cultivando las especies de pescado con microalgas y macroalgas, en esos procesos de extracción y formulación de ingredientes y productos, tratar de empezar a analizar los impactos desde esa fase y tratar de identificar los parámetros críticos, porque al final el análisis del ciclo de vida lo tenemos que hacer de los ingredientes y productos que se vayan a fabricar o producir a una escala en serie al final del proyecto, ¿no? O después del proyecto. Y en este caso estamos hablando de 10 ingredientes y 14 productos, ¿no? Por lo tanto, este proyecto que empieza desarrollando ciertas tecnologías desde el cultivo, la extracción de ingredientes y la formación de ingredientes y productos, lo que trata es de que al final lleguen a mercado 10 ingredientes nuevos y 14 productos nuevos con proteínas alternativas, ¿no? Entonces tenemos que tratar de analizar el impacto desde el principio hasta el final, ¿no? Y sobre todo poniendo el foco sobre todo en los procesos de desarrollo de tecnología, en cuáles son los parámetros críticos que nos van a influir después en la fabricación o producción en serie de todo esto, ¿no? Para el análisis, bueno, esto es un poco un ejemplo del mapeo de todas las operaciones a lo largo de todos estos procesos, ya sea en el desarrollo de tecnología o en la industrialización, en la fase de comercialización. Al final siempre es una secuencia de operaciones en las cuales estamos consumiendo diferentes materiales, materias primas o recursos como el agua y la energía, y estamos generando residuos, ¿no? Y para calcular o identificar los impactos en cualquier categoría en las 3 dimensiones vamos a necesitar primero mapear esto, ¿no? Saber qué fases tenemos, saber qué operaciones tenemos, saber qué consumo de materiales y cuantificar cada una de estas flechas, ¿no? Porque si no, no vamos a poder calcular los impactos, ¿no? En ninguna de las dimensiones ni en ninguna de las categorías que estábamos planteando. Y luego, para medir la circularidad del ciclo de vida de los productos, ya empieza a haber referencias, ¿no? A nivel de estándar ISO, por ejemplo, que te dicen y que te ayudan y guían para cómo tienes que medir y evaluar la circularidad de un producto, ¿no? Entonces, bueno, al final tienes que ir a ver los consumos, los insumos y los outputs, ¿no? De recursos y materias primas, energía y agua sobre todo. Y eso es lo que te va a dar un poco la referencia para empezar a calcular circularidad o procesos de recirculación en cualquier aspecto, ¿no? Ya sea reutilización, renovación, refabricación, reciclaje, etcétera, ¿no? O sea que ya tenemos referencias para poder hacer esto y referencias de estándares internacionales. Y bueno, esto un poco lo he comentado antes, que para analizar la metodología estamos pensando en tratar de obtener un indicador, digamos, conjunto de la sostenibilidad, ¿no? Y para eso tenemos que combinar un poco los impactos ambientales, ¿no? Con el análisis del ciclo de vida, los impactos en coste con la técnica del life cycle costing y los impactos sociales a lo largo del ciclo de vida de los diferentes productos. Y también, bueno, pues cada vez más hay más referencias, ¿no? Ya sea estándares, incluso herramientas, y guías, ¿no? En el caso de analizar el impacto social de un producto. Y bueno, este sería otro ejemplo de aplicación diferente
a ese proyecto Innoaqua que os estaba comentando. Este es de un proyecto de una empresa privada que es innovador porque hasta ahora esto no se hacía, ¿no? Y en un sector concreto es un proyecto para la recuperación, renovación, refabricación y reciclaje de componentes inmateriales, ¿no? Y aquí lo que hemos tratado de trabajar es tratar de identificar cuáles son esas, en las dimensiones de sostenibilidad, en la parte social, económica y ambiental, y también en la análisis de circularidad, primero identificar esas categorías de impacto, ¿no? Dónde queremos medir cosas, y luego empezar a identificar indicadores para que empecemos a medir, ¿no? Y aquí estamos hablando en la parte de circularidad, por ejemplo, de cuál es el total de los materiales que recuperamos, de esos materiales que recuperamos en diferentes categorías, ya sean componentes mecánicos, eléctricos, plásticos, metálicos, residuos de construcción, materias primas críticas, de todo eso que recuperamos, cuántos somos capaces de renovar o recuperar, o sí, renovar o reacondicionar, cuáles somos capaces de reciclar y de todos estos que no somos capaces ni de renovar ni reciclar, pues cuáles estamos llevando al vertedero, ¿no? Cada una de estas cosas conlleva unos impactos ambientales diferentes, pero sí que es importante medir los impactos en circularidad, alineando un poco a todo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? En la parte de impactos sociales, aquí lo que hemos identificado es la generación de empleo como categoría importante, eh, digamos, de los beneficios que saque la empresa en desarrollar esta actividad, cuáles son sus planes de inversión para la comunidad local. Y os comentaba antes de los costes que evitaríamos a la sociedad si desarrollamos este proyecto comparado con una alternativa convencional, es que eh, todo va a los centros de residuos y al final pues muchas de esas cosas pues acaban en los vertederos, ¿no? En la parte económica es importante saber aquí en este caso cuál es la productividad de los materiales, es decir, de todos estos materiales que recuperamos, reacondicionamos y reciclamos, cuánto estamos generando desde el punto de vista económico, ¿no? En generación de actividad económica. Eh, Aquí identificamos como particular cuál es la actividad que estamos desarrollando o una cadena de suministro local, y en la parte de impactos ambientales pensando sobre todo en esa lucha contra el cambio climático, ¿no? Pues las emisiones que estamos evitando al desarrollar esta actividad en comparación con lo que existe hasta ahora. Y en este caso, otro aspecto que se empieza a valorar es la restauración de espacios naturales, ¿no? Que también hay una estrategia a nivel europeo y que poco a poco las empresas les pedirán información sobre, vale, una vez que acabes de hacer esta actividad tienes que dejar el sitio como estaba, y durante tu actividad, ¿qué estás haciendo para restaurar los espacios naturales, ¿no? Y bueno, eso es lo que os quería contar hoy, un poco por resumir. eh, bueno, lo que va pasando en Europa sobre todo, ¿no? Que lo lleva un poco como punta de lanza y como diferencia a otras partes del mundo, eh, todas estas iniciativas, estrategias y directivas relacionadas a implementar un modelo económico circular y tratar de trabajar en descarbonizar nuestra sociedad, bueno, nos lleva un poco a tratar de empezar a medir impactos, y de hecho en algunos instrumentos de financiación, ya sean públicos, fundamentalmente los públicos en diferentes niveles, pues nos empiezan a pedir cosas muy específicas como la huella de carbono que emitimos o que evitamos con ese proyecto de innovación. Y las empresas también tienen sus estrategias de descarbonización, por lo tanto tienen que tratar de trabajar en reducir sus emisiones, y para ello van a necesitar desarrollar proyectos de innovación para tratar de reducir eso, ¿no? Porque reducir la huella de carbono de ese alcance 3 que decíamos es bastante complicado y tienes que trabajar en diseñar los productos de otra manera, buscar nuevos materiales, desarrollar proveedores alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde el ámbito privado también los proyectos de innovación van a tener que ir en este sentido, ¿no? Y al final, bueno, os he contado un poco ejemplos de aplicación. Uno sería un sector más industrial, ¿no? Más mecatrónicos, digamos, que sería este, y el otro, el proyecto Innoaqua, ¿no? Que os contaba que está relacionado con el desarrollo de proteínas alternativas, ¿no? Hasta aquí era un poco lo que os queríamos compartir con vosotras, y bueno, no sé si tenéis algún comentario, duda.